Resulta interesante que Paz sitúe su primer acercamiento a la identidad mexicana fuera de las fronteras de México, específicamente en Los Ángeles. Para la década de 1950, en esta ciudad existía un grupo cultural conocido como Pachucos, banda de jóvenes casi siempre mexicanos con un deseo manifiesto de ser distintos tanto a su origen como a la cultura de acogida. Por tanto, la tesis fundamental será que la historia de México es la búsqueda de esa filiación, la búsqueda del vínculo o del origen, de cuya pérdida deriva su soledad esencial. Eran, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial, crédulos. En este capítulo, Octavio Paz reflexiona sobre las actitudes de autodefensa, resignación e ironía mexicanas que funcionan como máscaras que ocultan la realidad. En esta cultura, abrirse, mostrarse, es percibido como debilidad y traición. Paz piensa que esto es visible en expresiones del lenguaje como "no te rajes", es una máxima mexicana. Por eso, Paz relaciona el carácter cerrado del mexicano con el machismo reinante, ya que después de todo la mujer es, pues, imagen de la raja que nunca se cierra. La mujer es lo abierto por naturaleza, el pudor es así una máscara que protege la intimidad. Si del hombre se espera la reserva, de la mujer se espera el recato. Esta es la lucha mexicana. En el capítulo, Paz postula también que lo cerrado vive en México como amor a la forma. No debe extrañar que el mexicano guste de las fiestas públicas. La cultura mexicana de la fiesta es un culto a la muerte que Paz observa como símbolo de una venganza contra la vida. Las representaciones populares de la muerte son abordadas por el autor como símbolos de la insignificancia de la vida humana. El capitalismo y su relación con México es una de las preocupaciones de Paz. Según el autor, el capitalismo representa el despojo de lo humano al reducirlo a mera fuerza de trabajo. El capitalismo irrumpe en la sociedad y transforma el orden y los símbolos en utilidad y utilidades. En medio de ello, el mexicano se mantiene en la lucha con sus entidades del pasado, cuyas fuentes se encuentran en la conquista. Si la Malinche se ha vendido, ha traicionado a su gente, el mexicano no la perdona. Ese es el grito de la revolución. Por eso, la revolución niega lo diverso e impone al hombre en la cúspide. Cerrados una vez más, los mexicanos viven la orfandad y la soledad. Por eso España aplica y adapta, pero no inventa, según Octavio Paz. La Iglesia Católica, también de pretensión universal, le ofrece a los indígenas una filiación, un refugio y en última instancia un rol o papel, así sea el último de la sociedad. De ahí que la religión católica haya cumplido un papel cohesionador. Como es de esperarse en la cultura de la máscara, el disimulo y el ninguneo, Sor Juana acabará por guardar silencio y atacar el rol que se le ha impuesto. Según el autor, los líderes de la independencia anteponen las ideologías como una máscara, puesto que, de fondo, no plantean un nuevo orden, sino la perpetuación del orden anterior en manos de los herederos. La confusión que se genera en México en aquellos años permite que Estados Unidos aproveche la situación para robar la mitad de su territorio, lo que hiere de muerte al caudillismo militar y golpea la moral mexicana. Aparece así una vez más en Historia de México la simulación apenas útil para romper con el pasado, pero incapaz de crear un orden real. La Revolución Mexicana es la primera y verdadera revelación del ser mexicano para Octavio Paz, pues aunque nació sin programa, su proceso fue
auténticamente de base y muy anterior a las revoluciones socialistas del siglo, empezando por la rusa, de orden que requiere. La revolución requiere regresar al origen y esa voluntad de regreso es fruto de la soledad. Octavio Paz aborda en este capítulo el surgimiento y evolución de una nueva generación de intelectuales que acompañó el proceso revolucionario o que vivió la transformación, no sin contradicciones. Autor de La raza cósmica, Vasconcelos contempla a México y América Latina como una promesa de futuro para el mundo. Paz destaca el valor del aporte de importes intelectuales de México, que marcaron la diferencia y destacaron por lo que se constituyen en referencias fundamentales como José Gaos y Alfonso Reyes, entre muchos otros. Al reflexionar sobre su actualidad, Octavio Paz reconoce que la revolución creó a la nación, le dio cuerpo y nombre, le dio entidad, pero que, a pesar de ello, no fue capaz de crear un orden vital en el cual pudieran encontrarse las respuestas que los mexicanos han buscado a lo largo de su historia, especialmente desde el momento en que comenzaron a tomar conciencia de su especificidad. Quizás se deje traslucir en este laberinto de Octavio Paz, de algún modo, un pequeño aliento de esperanza, de posibilidad del ser mexicano, de promesas y de futuro, que en este caso reclama la invención. Bueno, el día de hoy estamos con Iván Hernández y le vamos a hacer una entrevista para que nos conteste y nos cuente algunas cosas sobre cómo percibe él a México, a los mexicanos y a la cultura en general. Y bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué piensa usted al respecto a los problemas culturales educativos en México? De cada estudiante afecta bastante porque no se le puede enseñar a todos los alumnos de la misma manera. Se tiene que variar la educación y además porque, ¿cómo se puede decir? También es como un tipo de acuerdo contra las normas porque muchos piensan que estudiar tiene otras metas. Entonces puede ser más o menos interpretado que se diga que infiere en la manera de pensar de todos, que todos piensan diferente, entonces sí como que rivaliza un poco la enseñanza que es general o que se pretende dar general a los demás compañeros. Segunda pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de México? Como cuál es tu comida favorita, cuál no te gusta. Platícanos. Pues muchas cosas. Este es un país muy diverso, muy grande, tanto culturalmente como históricamente. Favorece la diversidad cultural en todo el país, ya que considero que es un lugar así variado, tanto en razas como lenguas, como regiones. Creo que es muy variado y eso ayuda a construir una memoria colectiva muy buena de que tenemos antepasados tanto históricos como los que están por llegar. Se me hace que la diversidad que aquí hay en México es una de las cosas que más me gusta. Realmente es por lo que más gozo este país. Y pues mi comida favorita mexicana son las enchiladas verdes. Realmente es un platillo que se me hace pues muy bueno. Es algo sencillo, pero creo que tiene un toque de ese pequeño México. La tercera pregunta que le tenemos es, si tú fueras extranjero, ¿cómo describirías a un mexicano? Mm, Está un poco complicado porque nunca me puse en el lugar de pensar cómo nos ven los demás. Pero supongo que me vería como una persona valiente, mm, bastante alegre, tradicional, bastante unidos
amorosos y creo que en cierto punto responsables. Solidarios también considero que México es muy solidario. Creo que es lo que yo vería de un México, es lo que yo desde afuera vería de un México, pues que, ¿cómo se diría? Que progresa y que se da a notar entre los demás. Y para finalizar esta entrevista, ¿nos podrías dar unas palabras de lo que es para ti México? Es decir, ¿qué te enorgullece o qué te hace sentir mexicano? Pues lo que más me enorgullece de México es eso, la solidaridad. Creo que es un país muy solidario, que nos sabemos apoyar entre todos y que al final terminamos sobresaliendo entre los demás por el sentido que nosotros le damos. Creo que somos unas personas muy tradicionales y que nos gusta estar alegres, que en momentos de tristeza tales como este, que no se puede salir de la casa y así, creo que es muy bueno. Somos personas muy alegres, muy positivas, que pensamos en un futuro mejor. Realmente eso me enorgullece ser mexicano, es un orgullo y pues, pues eso, realmente es lo que más me gusta. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer hacerte esta pequeña entrevista y esto sería todo.